Señor porque estamos aquí reunidos para estudiar una clase muy maravillosa en este día domingo. Yo sé que usted pues ha leído su expositor, se ha preparado, ha tomado quizá o escrito algunas notas para su propia referencia y estar pues contribuyendo a su propia edificación. Y vamos a estudiar la clase número 12. La clase número 12 que usted tiene ahí en su expositor. Y vamos a repetir el tema que está ahí en la lección, o sea, en la pantalla. Cristo de ambos pueblos hizo uno. Todos juntos. Cristo de ambos pueblos hizo uno. Me pregunto, ¿qué ambos pueblos? Los judíos y los gentiles. Hizo uno. Hay una ley de separación, que es una barra, una columna, un muro de separación, que es la ley, dice Efesios capítulo 2, en lo que nosotros vamos a ocuparnos. Y va a estar en Efesios 2, del 11 al 22, de acuerdo al expositor. Vamos a estar nosotros hablando sobre este pasaje que ya pues se ha hablado bastantes veces en nuestra iglesia. Se ha estudiado este capítulo sabiendo que Dios ha formado a través de su Hijo lo que hoy conocemos como iglesia. Y iglesia pues viene de la palabra eclesia, ¿verdad? Ek en griego, fuera. Y kaleo, que quiere decir llamar fuera, ¿verdad? Ek, kaleo, llamar fuera. Eclesia, o sea, iglesia, una congregación, un grupo de personas que ha sido tomada fuera de alguna nación, algún sitio, como pasó con el pueblo de Israel. También nosotros como iglesia hemos sido sacados de un mundo contaminado. Vivíamos antes, dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios 2:2, ¿verdad? Conforme a la corriente de este mundo. Estábamos como estábamos ante nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1, ¿verdad que sí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que están muertos todavía, que no tienen sensibilidad para nada con respecto a lo que es la relación con su Dios. Pueden pecar y no pueden sentirse mal porque no hay sensibilidad en ellos. Por lo tanto, nosotros los cristianos pues ya tenemos despierta esa sensibilidad, que apenas se hace algo indebido, pues ya lo sentimos, ya nos sentimos mal. Pero antes no era así. Antes se hacían las cosas y hasta más se querían hacer todavía, porque no había sensibilidad delante de la presencia del Señor. Bueno, nosotros vemos aquí en Efesios capítulo 2, que el apóstol Pablo está escribiéndole a los cristianos que han sido redimidos, y les dice que en versículo 5, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice en paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y como Cristo la cabeza, donde está Cristo estamos nosotros. Quiere decir que las bendiciones del cielo las estamos logrando nosotros. La naturaleza del cielo está en la iglesia. Y juntamente con Él nos resucitó. El versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. No te veo lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, eso quiere decir una nueva creación. Por eso Pablo le llama a la iglesia una nueva creación.
porque el hombre fue formado a la imagen de Dios, pero el hombre pecó y esa imagen está deteriorada. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tiene que haber una nueva creación, como le dijo Jesús a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Entonces, esa nueva creación la efectúa el Padre en Cristo Jesús. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que nosotros como iglesia no tenemos que inventar obras para ser salvos, porque eso se llama religión. Nosotros vivimos ahora de acuerdo a las obras que el Padre preparó de antemano para que vivamos en ellas. La iglesia tiene que descubrir qué obras son esas. Y eso es por medio de la consagración y la dedicación a Dios. Y el Espíritu Santo guía y ilumina en lo que está escrito en la palabra en el Nuevo Testamento. Entonces vemos nosotros, hermanos, que hay dos pueblos. ¿Cómo éramos nosotros antes? ¿En qué condición estábamos? Versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos. Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, con la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Quiere decir que la circuncisión no se practicaba entre los gentiles como una señal. Posiblemente otras naciones practicaban esto, pero no a la manera en que Dios lo estableció. No a la manera en que Dios lo estableció con Abraham. Por lo tanto, el hecho de ser circuncidado, si no pertenecer al pueblo de Dios, no validaba absolutamente nada para ser judío, para ser israelita. Mas, sin embargo, aquí nosotros, los gentiles, dice, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, esta palabra circuncisión abarca todo lo que es el judaísmo, la doctrina del judaísmo, todo aquello que tiene que ver con las prácticas del judaísmo, basado en la ley mosaica, más lo que se ha agregado todavía. Entonces el judaísmo es lo que se practica en Israel. Muchos se han vuelto a este sistema del judaísmo, aún no siendo judíos, pero se toma como una religión. Y cantan los cantos hebreos y todo esto, y bueno, de ahí es donde viene lo que se llama el mesianismo, ¿verdad? Donde todos aquellos que aceptan a Cristo son porque de alguna manera, es porque de alguna manera son israelitas, de esas 10 tribus que andan ahí perdidas, y que solamente a ellos vino a salvar a Jesucristo, y ellos son los únicos gentiles. Mas sin embargo, vemos nosotros que Pablo dice que Cristo vino a morir por todos los hombres, y que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por lo tanto, dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. En otras palabras, Cristo no era parte de nosotros. En primer lugar, no podemos decir como Mesías, porque aunque Cristo va a reinar en todo el mundo, los gentiles nunca han esperado un Mesías, porque no se les prometió a ellos. Mas sin embargo, el Mesías, el Rey de Reyes, el ungido, Mesías en arameo quiere decir ungido. Cristos en griego es lo mismo, quiere decir ungido, así que Mesías y Cristo quiere decir lo mismo, ungido, pero uno es en arameo y el otro es en griego. Entonces vemos nosotros que la era mesiánica viene a causa de Israel, porque Dios se lo prometió. Le prometió un Mesías a David, que iba a tener un reino eterno, un cetro eterno, una casa eterna, un rey eterno. Entonces, en aquel tiempo estabais, dice, sin Cristo. ¿En qué manera estábamos sin Cristo? En la manera de Salvador. Pablo más adelante en su mensaje que le manda a Timoteo le dice una cosa: yo estoy seguro de que Cristo vino
a morir por todos los pecadores. Vea cómo él lo pone. Vino a morir. No dice vino a reinar, ¿verdad? Sino que dice vino a morir. Esa es la manera en que se alcanza el mundo entero. No solamente a los israelitas, sino que vino a morir por todos los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la función de Cristo con nosotros, salvarnos. Ahora, no solamente con nosotros. Para el pueblo de Israel él trajo dos propósitos: venir a reinar como el Mesías y venir a salvarlos de sus pecados. Eso fue lo que le dijo Gabriel a María cuando le anunció que iba a concebir. Le dijo que él se iba a sentar en el trono, ¿verdad?, de David. Pero a José le dijo diferente. Le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que estas son las dos funciones que Cristo tiene con Israel: ser rey, Israel gobernando el mundo entero, y eso va a pasar en el milenio con su rey que es Cristo, y salvarlos de sus pecados. Quiere decir que él va a ser el sacrificio, o es el sacrificio para que el pueblo de Israel sea aceptado delante de Dios. Ahora dice el versículo 13, bueno, terminemos el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiere decir que no había para nosotros salvación, totalmente perdidos nosotros los gentiles. Pero ¿qué sucede en el versículo 13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? A la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió por todos nosotros también, no solamente por su pueblo, Israel, sino también murió por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas sin embargo, vemos nosotros que Israel con los gentiles no se llevaban, porque los gentiles incircuncisos, pecadores, sin ley, sin esperanza, sin tener la ciudadanía de Israel, no tenían los privilegios que Israel tiene. Israel entonces no se llevaba bien con los gentiles porque, en primer lugar, un judío no entraba a la casa de un gentil. Si un gentil quería visitar el templo, tenía su lugar. Era el atrio de los gentiles. Aún las mujeres no podían estar junto con los hombres adorando. Estaba el atrio de las mujeres también. Y los sacerdotes tenían su lugar. El pueblo que iba a adorar tenía su lugar. No había nada en común. Había división de todas maneras entre ellos, entre el hombre y la mujer, para adorar a Dios. No había esa mixtura, esa homogeneidad entre ellos. Mucho menos con los gentiles. Los gentiles no podían celebrar la fiesta conjuntamente con los israelitas, porque la fiesta la tenían que celebrar ellos. Podían participar en el gozo de ellos, ¿verdad que sí? Pero no eran parte de la fiesta. No podían celebrar la Pascua porque Dios no sacó a los gentiles de Egipto, sino solamente el pueblo de Israel. Pero Israel era el que podía celebrar la Pascua desde ese entonces. No fueron los gentiles los que cruzaron el Mar Rojo, ni el río Jordán, ni el que conquistaron Canaán. Fue el pueblo de Israel. Y fue el pueblo de Israel que se le prometió el rey de reyes y señor de señores. Fue al pueblo de Israel que se le prometió la salvación. Ellos podían adorar. Los gentiles, ¿en qué forma iban a adorar? Si tenían por eso muchos ídolos. Los griegos con el dios Zeus, con la diosa Diana, no digamos de Babilonia, ¿verdad? Con Semiramis, con Tamuz, la adoración del hijo y la madre. No digamos de Egipto, con los 10 dioses que Dios
avergonzó con las plagas. ¿Y qué decimos de Roma? ¿Verdad? Con todos esos dioses que tenían, Júpiter. Y bueno, el asunto es de que era el mismo Dios, pero con diferentes nombres. Y hasta el día de hoy está la adoración de la madre y el hijo, lo que se originó en Babilonia, donde se adoraba a la reina del cielo, que está en Ezequiel, y a Tamuz, su hijo. El pueblo adoraba a la madre. En la India pasa lo mismo, se adora a la madre y al hijo. Cosa que el Nuevo Testamento no dice nada al respecto. La última vez que menciona a María es cuando está ahí juntamente con los apóstoles y discípulos en el aposento alto, donde también ella recibió el Espíritu Santo, donde también ella habló en lenguas. No hubo ninguna excepción. Ella también tuvo que ser llena del Espíritu Santo como cada uno de nosotros, porque necesitaba a Dios como nosotros también. Necesitaba el poder del Espíritu Santo como nosotros. Y Dios hizo algo. Mandó a su Hijo Jesucristo para que derramara su sangre en la cruz del Calvario. Y por esa sangre es que nosotros hemos sido hechos cercanos a las promesas de Israel, a los pactos de Israel. Nosotros también vamos a disfrutar de el milenio, reinando juntamente con Cristo, no solamente Israel, la iglesia también estará reinando juntamente con Cristo. A Israel se le prometió que durante el milenio el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre cada israelita y no iban a tener que andar preguntando más acerca de Dios, porque todos ellos conocerán a Dios personalmente. Eso lo traía Cristo para Israel cuando vino, pero Israel lo rechazó. Entonces el Espíritu Santo no tomó lugar con ellos. Mas sin embargo, con aquellos a quienes nosotros los gentiles hemos recibido a Cristo, entonces ¿qué sucede? El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nos ha hecho entonces participantes de los pactos, de la promesa y de la esperanza, porque el Espíritu Santo fue prometido a ellos, pero como ellos rechazaron a Jesucristo como el Mesías y como el Salvador, entonces el Espíritu Santo vino a nosotros, porque fue promesa que se le dio a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice el apóstol Pablo que esta promesa es en sí el Espíritu Santo que Dios ha prometido a aquellos que han creído en su Hijo amado, Jesucristo. Ahora, en el versículo 14, vemos nosotros que el apóstol Pablo dice que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál es este uno? La iglesia. Entonces, quiere decir, está el judaísmo, están los gentiles que no han aceptado a Cristo, y está la iglesia. La iglesia se compone de judíos y de gentiles que han creído en Cristo Jesús y que tienen la misma fe, que han sido llenos del Espíritu Santo, que han sido bautizados por el Espíritu Santo dentro de este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora un judío se puede juntar con un gentil adorando al Señor. ¿Se cuenta? Creyendo que Jesús es el Salvador. Pueden andar juntos evangelizando, predicando el Evangelio, porque son parte de la misma iglesia. Pero aquel judío que no cree que Jesús es el Mesías, que en sí es el estado completo allá, que no cree que Jesús es el Mesías, ellos no pueden juntarse con nosotros a adorar al Señor, porque ellos están viviendo en base a la ley. Nosotros estamos viviendo en base a la gracia. ¿Se da cuenta?
Ellos se quieren justificar delante de Dios por la ley. Nosotros nos queremos justificar delante de Dios por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, Él es la base de nuestra salvación, mientras que para los judíos la base de la salvación es la ley. Ellos tienen que cumplir con la ley, pero Jesús mismo se lo dijo: ninguno de vosotros puede cumplir la ley. Pedro lo dijo ahí también en Hechos capítulo 15. Ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar este yugo. Entonces, son 613 mandamientos. Y la ley es indivisible. No se puede decir, se va a quitar parte de los 613 y vamos a cumplir solamente con estos. El que quiera vivir bajo la ley tiene que vivir obedeciendo los 613 mandamientos. Ahí hay leyes civiles, dietéticas, hay leyes religiosas, leyes morales. Así que no se puede decir, yo solamente voy a guardar el sábado para cumplir toda la ley. No. 613 mandamientos tienen que cumplir. Pero la pregunta es, ¿esa ley la dio Dios a los gentiles? No, solamente a los israelitas. ¿Quiénes son los que si quieren hacerlo lo hacen porque a ellos se les dio la ley? Son los judíos. A nosotros nunca se nos dio esa ley. Pablo nos dice a nosotros que nosotros somos sin ley. Sin ley. Y por eso estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel? ¿Por qué? Porque está hablando del remanente fiel, del remanente que se va al cielo, del remanente salvo, de aquel que ha obedecido a Dios, que en el Antiguo Testamento por fe sus pecados eran cubiertos por medio del sacrificio de animales. Pero del momento que el templo fue destruido, que el sacerdocio desapareció en su función en el templo, ¿cómo ellos iban a ser perdonados sus pecados si no hay sacrificios? Entonces Dios manda a su Hijo como el sacrificio que completa todo. Entonces ellos, al creer que Jesucristo es el Cordero de Dios, sus pecados son limpiados por esa sangre derramada. Pero como no creen, ellos no pueden justificarse delante de Dios rechazando a su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia que lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, que somos nosotros, les ha dado, ¿qué? Potestad. El derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso Pablo habla de la Jerusalén celestial. Porque esa Jerusalén celestial está relacionada con los pactos y las promesas. Y esta ciudadanía que se le dio a Israel. Este descanso eterno que se le dio a Israel. Entonces dice el versículo 16 que toda esta paz, toda esta transformación, esta nueva creación, fue mediante la cruz. Y fue así como él pudo reconciliar a ambos pueblos, haciendo un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la iglesia de Antioquía estaban los judíos helenistas con los gentiles adorando al Señor. Quiero que guarden en mente que está el judío natural y está el judío helenista. El judío helenista es el judío que está dispersado en ese tiempo, allá por todos los territorios de Asia Menor, que fueron helenizados. Al decir así, quiere decir, son judíos que su idioma principal es el griego. Pueden hablar el hebreo, pero su idioma madre es el griego. Pablo nació en Tarso, pero
él era hijo de judíos naturales que hablaban el arameo. Y él pudo haber hablado el griego, pero en su casa se hablaba el arameo, aunque afuera él hablaba griego. Con sus padres él hablaba arameo. Y luego fue a Jerusalén y fue instruido por Gamaliel. Pablo hace una expresión y dice que él es hebreo, para no decir yo no soy helenista. Si usted ve el capítulo 6 de Hechos, dice que la iglesia estaba teniendo problemas porque estaban discriminando a las esposas a las viudas de los griegos, haciendo discriminación, dándole prioridad a la viuda de los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los judíos naturales, que su idioma principal es el arameo. ¿Quiénes son la viuda de los griegos? ¿Y quiénes son estos griegos? Los helenizados, los que hablan el griego, pero que son judíos. Ellos eran aceptados dentro de la iglesia. Si usted se pone a pensar lo que pasó el día de Pentecostés, estaban ahí muchas naciones reunidas que venían a adorar a Dios. No solamente estaban los de Jerusalén, los de Judea, sino que venían de Macedonia, venían de Etiopía, venían de todos los lugares. Pero ellos hablaban en sí, no el arameo como lengua madre, mas sin embargo eran judíos que estaban dispersados y venían a Jerusalén. Por eso es que cuando ellos hablan, los apóstoles hablan en lenguas, dicen ellos, ¿y cómo es que los oímos hablar cada uno de nosotros en nuestro propio lenguaje? ¿Se da cuenta? Son judíos, pero ¿cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua? Son judíos, pero hablan la lengua de allá de donde vienen. Ellos son aceptados en la iglesia porque son judíos. Pensemos en Timoteo. Timoteo tenía una madre judía, una abuela judía, pero él no era hebreo, porque tenía un padre griego. ¿Se da cuenta? Entonces él ni siquiera había sido circuncidado. Ya cuando estaba muy muchacho, se unió al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, para que entrara con él en la sinagoga, lo circuncidó, para que pudiera entrar a las sinagogas con él. Y esta era una gran situación muy adversa que había en ese entonces. Pablo dice que es hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir eso? Que él es hebreo, pero que se crió o fue criado por sus propios padres en la lengua original, que es el arameo. El arameo. Otras personas dicen que el hebreo de hebreos era aquella persona que había crecido en Jerusalén estudiando la ley. Por lo tanto, vemos entonces que mediante la cruz Cristo reconcilió dos pueblos, el judío y el gentil, para que juntos formaran la iglesia, y Cristo es la cabeza de esta iglesia. Ahora, ¿qué fue y cuál fue el proceso? ¿Cómo fue que nosotros tuvimos entrada al Padre? Leamos ahí en el versículo 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Dice, a vosotros que estabais lejos, los gentiles. ¿Verdad que sí? Y luego dice, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Se da cuenta? Esa es la promesa abrahámica. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, no por dos espíritus. No se puede decir el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles.
o el Espíritu Santo de los judíos y el Espíritu Santo de los gentiles. Es un mismo Espíritu, es un mismo Dios. Por eso es un mismo propósito de parte de Dios para nosotros como iglesia. Entonces, tenemos cosas en común entre lo que es el judaísmo y el cristianismo. Tenemos un mismo Dios, llamado Jehová, Yahweh o Yahvé. Un mismo Dios que se manifiesta progresivamente a su pueblo. ¿Qué otra cosa tenemos en común entre el judaísmo y el cristianismo? Es no a la idolatría. El judaísmo no adora a otros dioses, ni se inclina ante imágenes. Lo mismo la iglesia, ¿verdad que sí? Lo mismo la iglesia. No nos hincamos ante ninguna imagen, por muy santa que haya sido la persona. Es más, si un ángel del cielo aparece, tampoco no nos tenemos que hincar ante ellos. ¿Qué otra cosa tenemos en común entre el judaísmo y la iglesia? La espera del reino. Es cierto, Cristo le enseñó a los judíos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿Se da cuenta? Porque los judíos esperaban el reino y lo esperan hasta el día de hoy. Vino el rey y no lo aceptaron, entonces el reino no ha sucedido todavía. Pero la iglesia también, como Israel, espera el reino. Nosotros esperamos esos 1000 años que vengan para estar reinando juntamente con Cristo. La diferencia es que en esos 1000 años, la iglesia, con los judíos salvos, vamos a tener un cuerpo transformado. La iglesia será la primera en tener el cuerpo transformado en el arrebatamiento, cuando Cristo venga. Los judíos todavía se van a quedar y van a pasar 7 años. A la mitad de los 7 años habrá una persecución contra ellos y el anticristo querrá ponerles el sello, 666, pero ellos no se van a dejar, muchos van a correr. Quizá muchos van a creer porque Cristo mismo lo dijo, y engañarán aún hasta algunos de mis escogidos. Entonces, pero la mayor parte en el capítulo 12 de Apocalipsis se les da las alas de la gran águila, la manera en que Dios ha salvado a Israel siempre, y lo llevará a un lugar que se llama Petra. Ese lugar existe. Son templos que han hecho, ¿verdad?, en medio de las piedras. Ahí no hay otra cosa más, sino que de las grandes rocas que hay ahí han hecho esos templos y se entra ahí y se ve todo lo que hay adentro, como si fuera un edificio, pero ha sido todo, ¿verdad?, hecho en las rocas. Ahí se van a ir. Ahora, Daniel dice que el anticristo va a pasar por el lado de ellos, pero Dios va a hacer a su pueblo invisible ante los ojos del anticristo. Esa va a ser la manera en que el anticristo no lo va a poder encontrar. Entonces en Isaías 63 viene Cristo cuando baja y vence al anticristo de todo y lo va a buscar a Petra, a todos ellos, y se los trae. Ahora, estos que están ahí escondidos entran al milenio con un cuerpo físico como el que tenemos nosotros sin ser transformado, y van a morir rápido al entrar al milenio. Pero aquellos que fueron mártires, que en vez de que el anticristo les pusiese el sello 666, ellos prefirieron que el anticristo los matara y murieron. Estos son los que van a llegar allá al cielo tocando la puerta en el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Quiénes son estos? Son los que han lavado su vestidura blanca en la gran tribulación. Al final de los 7 años, cuando Cristo baje y se entre el milenio, estos judíos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, van a resucitar. Van a resucitar. Eso fue lo que dijo Marta a Jesús. Yo sé que mi hermano va a resucitar, pero en el día postrero. ¿Se da cuenta? Eso, ellos van a resucitar con un cuerpo transformado, pero no son la iglesia. La iglesia ya está resucitada hace 7 años, ya está en la boda del Cordero, ya ha bajado con Cristo,
es el cuerpo de Cristo. Pero estos que están resucitando es el Israel salvo, que va a entrar al milenio con un cuerpo transformado, así como Cristo resucitó. Entonces, el cuerpo de Cristo es el cuerpo que van a tomar los judíos cuando resuciten aquellos que son salvos, y el cuerpo que va a tomar la iglesia cuando resucite. Entonces, vamos a reinar con Él 1000 años en esta tierra. Y habrá gente común, así como estamos nosotros. Pero el niño que nazca ahí, en ese milenio, va a morir a los 100 años. El niño va a morir a los 100 años. Quiere decir que va a haber, hermano, longevidad de vida. Lo mismo que pasaba antes del diluvio, que el hombre vivía 500, 800, 900 años. Entonces, el diablo va a estar atado durante esos 1000 años, pero la muerte no. Habrán quienes van a nacer y van a morir. Solamente los judíos, la iglesia y los judíos salvos con el cuerpo transformado, ya no moriremos jamás. Estamos esperando entonces, después del milenio, el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, estos que murieron sin Dios y sin esperanza en el Antiguo Testamento, los que mueren desde Adán hasta acá, los que mueren durante el milenio, sino porque aún durante el milenio habrá gente que no va a creer en Jesús, para que vea usted que el diablo va a estar atado, pero la maldad del hombre, ¿verdad que sí? Después de los 1000 años el diablo va a ser suelto y va a venir y va a juntar a todos estos que no creyeron en Jesús y van a ir a pelear contra el Cordero, contra el Rey allá en Jerusalén. Y Dios los va a destruir a todos. Por eso dice al final del milenio, dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios. ¿Se da cuenta? Dando a entender que es la resurrección de todos los muertos en Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el día en que Cristo venga. Y aún aquellos que pequen durante el milenio van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco y van a dar cuentas a Dios. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Solo la iglesia va a pasar todo esto libre de juicio, y va a venir el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que esperamos el reino juntamente con Israel, ¿verdad que sí? O sea, en otras palabras, es la misma cosa, tenemos la misma creencia, es algo en común. ¿Qué otra cosa en común tenemos nosotros con el judaísmo? Las Sagradas Escrituras. Aunque ellos no creen en el Nuevo Testamento, nosotros sí creemos en el Torah. Creemos en el Antiguo Testamento como lo creen ellos. La Biblia de ellos es el Antiguo Testamento nada más. Al Nuevo Testamento ellos le llaman la Biblia de los cristianos, le llaman. ¿Verdad? En verdad ellos no le llaman cristianos a los cristianos, le llaman nazarenos, porque fue Jesús nazareno, ¿verdad? Le llaman los nazarenos, aquellos que vienen de Jesús. Pero en Antioquía de Siria fue ahí donde por primera vez se le llamó a los cristianos cristianos. Por primera vez. Uno que sigue a Cristo, que es el Mesías, ¿verdad que sí? Ahora, esto lo tenemos en común. Pero yo quiero enfatizarles a ustedes la diferencia de estos dos pueblos. Porque muchas veces decimos, nosotros pues ahora somos un pueblo, no somos judíos, ni somos como nosotros gentiles, como dice Efesios capítulo 4, sino que somos un solo pueblo, pero no sabemos cuál es la diferencia. ¿De qué nos vino a librar Jesucristo? Cristo durante su ministerio estableció, formó su iglesia, así como Dios formó al hombre de lodo. Cristo formó su iglesia con su ministerio, y Dios, luego que tuvo ese muñeco de barro, sopló en su nariz y apareció el primer hombre, Adán. Cuando Cristo formó la iglesia en el Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ese pueblo que estaba ahí reunido, casi 120,
y recibieron el soplo de vida espiritual. Y el Espíritu Santo se quedó con nosotros, la iglesia, para entregársela al novio en el día del rapto. Por lo tanto, somos una creación. Entonces, Cristo, aunque he nacido bajo la ley y obediente en todo lo que la ley respecta, a su estilo de vida, sus enseñanzas y sus milagros vinieron a ser ¿qué? Un contraste al judaísmo. Él nos dijo ahí en Mateo capítulo 9, versículos 16 al 17, donde él dice que trae vino nuevo y que ese vino nuevo no lo va a echar en odres viejos, que es el judaísmo. En otras palabras, no viene a agregar al judaísmo, viene a quitarle. Dice Mateo 9, 16 al 17, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cristo quiere decir, yo no vengo a agregarle al judaísmo. Yo no vengo a mezclar la gracia con la ley. Yo vengo a hacer una nueva creación. Traigo odres nuevos para vino nuevo. Yo no voy a poner un paño nuevo en un vestido viejo. No va a servir. Lo nuevo con lo nuevo y lo viejo que se quede con lo viejo. Deben entender, no vamos a mezclar las dos cosas. Vamos a estar nosotros en lo que es la gracia. La gracia. Por eso es que muchos no aman al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo recibió esa revelación de cómo o cuál es el significado de lo que Cristo hizo. Cristo, hermano, le dio una dirección muy diferente a la ley de Moisés en el Sermón del Monte. Cuando él habló en Mateo capítulo 5, del 17 en adelante, él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En primer lugar, le dio un significado de que la ley es buena, pero que nadie la pudo cumplir. Pero él venía para cumplirla por los judíos, por aquellos que creyeran en él. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por eso Pablo dice que Jesucristo es el fin de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, note bien lo que él dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos por fuera manifestaban una santidad, pero por dentro estaban podridos. Cristo vino a hacerlo diferente, a hacer el asunto diferente. Él vino a limpiarlo de adentro, a meter su ley adentro, para que se manifestase entonces esa gracia a través de nuestra vida, porque él dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, la ley tenía sus condiciones con respecto a la manera en que el ser humano se tenía que sociabilizar. Pero Cristo vino a hacer algo. En el versículo 21 y 22, habla de la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Quiere decir que lo trajo un poco más complicado. Porque si alguien mataba, entonces la ley lo castigaba. Pero ahora Cristo dice, no es necesario de que mates para que ya seas culpable. Con solo que te enojes contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. ¿Y cuánta gente hay que se enoja muy rápidamente con sus prójimos, verdad que sí? No, para enojarnos somos buenos, hermano. ¿Quién nos gana a nosotros para enojarnos, verdad que sí? Bueno, el punto es que aquí él dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, sin necesidad de que toque al hermano. Solamente con la lengua se vaya al infierno. Por eso es que lo primero que se estaba quemando el hombre rico en el infierno era la lengua. El versículo 23 y 26 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Mira, aquí es para aquellos que piensan que simplemente por venir a orar, levantar las manos, ya se van al cielo. No, eso no es así. Porque quizás estás levantando la mano al lado de alguien que tú no amas, que te cae mal. Porque son complejidades que hay en los seres humanos. El cristiano no tiene que tener estas complejidades. Que aquel me cae mal, que el otro si me cae bien, aquel más o menos. Eso no es así. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, note bien, Cristo está hablando de la ley. Pero Cristo está poniendo esto de tal manera que no necesariamente lo de afuera nos va a justificar delante de Dios. Es cierto, lo de afuera muestra lo que hay adentro de nosotros. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Se da cuenta? Cristo está aconsejando aquí algo muy hermoso. Ahora, esto no era el estilo de vida del judaísmo. Pero Cristo está diciendo, este es el contraste que va a haber entre el judaísmo y la iglesia. Entre estos dos puntos que uno se basa en lo pragmático, en lo que se ejercita, y el otro se basa en lo que siente, en lo que hay adentro, en lo que existe, en lo real, no en la sombra, sino en lo real, en aquello que produce la sombra. Esa es la iglesia. Con respecto al adulterio, la ley solamente condenaba a aquel que se comprobaba que se había ido o metido con la mujer, o a la mujer con el hombre. Pero si pensaba algo, la ley no lo condenaba, porque ¿quién iba a saber lo que estaba pensando? Era solamente el hecho de hacer algo que condenaba la ley. Pero la iglesia es diferente. Aquí es donde está la diferencia entre el judaísmo y la iglesia. Cristo dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La iglesia no está bajo la ley, está bajo la gracia. Mas sin embargo, si alguien piensa y codicia a alguien más, la ley no lo va a condenar porque ni está bajo la ley. Y aun si es un judío, la ley no lo va a condenar. Pero la gracia sí ya lo condena. Porque la gracia no mira lo que se hace, sino lo que se piensa. En otras palabras, nosotros no somos para Dios lo que hacemos, sino lo que pensamos, porque Él escudriña lo que hay adentro de nuestro corazón. Entonces, esta es la gran diferencia. De ambos pueblos hizo uno. Los gentiles y los judíos tenían su propio estilo de vida. Unos bajo la ley y otros pues liberalmente, sin ley. Pero tanto de los judíos como de los gentiles creen en Cristo Jesús. ¿Y qué hace Cristo? Los saca de entre los del judaísmo, los saca de entre los gentiles y forma un solo pueblo que se llama la iglesia, para que la iglesia viva conforme a lo que Cristo está diciendo acá. Es lo que hay en el corazón ahora. La ley es escrita en nuestro corazón. Ahora, dice el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Esto no es un mandamiento.
sino que es un consejo que Dios está dando, que Cristo está dando. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y ya échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En otras palabras, Dios dice, sacrifica ese ojo, ¿verdad? Ese ojo maligno. Porque hermano, déjeme decirle que es tanto así, que aún hay creyentes que tienen el vicio de andar viendo a las mujeres allá afuera. Ya están casados, ¿eh? No puede pasar una mujer porque se tropiezan. Y no solamente eso, vienen a la iglesia y están todos adorando y ellos viendo a las mujeres. Al lado de las mujeres están là. ¿Qué están viendo? Si la esposa está entre las mujeres y todavía están echando ojo para allá. Y yo me doy cuenta y digo, ¿a quién estarán viendo? Y yo veo que están viendo por este lado y la esposa está hasta atrás. Eso quiere decir que no están viendo a la esposa, están viendo a la esposa del otro. Aún en la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque están carnales todavía. No tienen el Espíritu Santo. Pueden hablar de Dios, pueden cantar, pero Cristo dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Esa ocasión, hermano Rogelio le dijo a un joven que estaba siempre cantando usted, pero cantaba no viendo para enfrente, cantaba viendo donde estaban todas las mujeres así. Viendo para allá, a donde estaban todas las mujeres. Y una vez, hermano, el pastor le dice, lo encontró enfrente, le dijo, ¿sabes qué? Ven para acá, le dijo. A ti te voy a comprar uno de esos que le ponen a los caballos. De esos que... para que anden viendo a los lados. ¿Por qué no vas para enfrente? Le dijo. ¿Qué tienes que ver para acá? Aquí no es tu negocio. Hermano, eso es algo que Cristo está enseñando acá. Porque de fariseos había muchos fariseos. Habían fariseos que caminaban viendo hacia arriba, otros viendo muy hacia abajo. Habían fariseos que no, casi caminaban con los ojos cerrados para no ver a la mujer. Y dice Jesús, la justicia de ustedes tiene que ser más grande que la de estos fariseos y escribas. Ustedes pueden ver las mujeres, pero con una fuerza poderosa, sana que hay en ustedes. Ya ese pensamiento maligno ya no está controlándolos. Si el fariseo miraba a la mujer, entonces ya pecaba como aquel que deja el cigarro, que deja la cerveza y dice, ay, no quiero ver la cerveza ni el cigarro porque me dan ganas. Usted no ha nacido de nuevo. Que ande la mujer escondiéndole la cerveza en la casa a usted, o los cigarros o cualquier cosa. Porque dice, no, es que si la ve, se la toma. No ha nacido de nuevo. Pero está en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Usted se queda. Usted es del cielo, no es de Cristo. Es por demás. No es de Cristo. Por eso digo, si vuestra justicia no fuese más grande que la de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Tiene que ser del corazón, ¿verdad que sí? Porque Él habita ya en nosotros. Dice el versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso especialmente para uno que le gusta, ¿verdad? Dicen por allá, ladronear. ¿Verdad? Corta tu mano en vez de estar tomando lo ajeno. Alguien que le gusta golpear, ¿verdad? Golpear. Lo que Cristo está diciendo es que se tenga dominio propio, que se sepan usar bien esos miembros que Dios ha dado al cuerpo. Eso lo dice Pablo ahí en Romanos 6.
Romanos 6, capítulo 6, versículo 11 dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque tiene deseos, son deseos incontrolables. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la doctrina para el nuevo hombre, la iglesia, que Dios ha formado de judíos y gentiles. Quiere decir que ni en el judaísmo se vivía así, ni mucho menos en lo que es el pueblo gentil se vivía así. Pero esto es para la iglesia. Así se debe de vivir como cristianos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Otro punto importante es que Jesús enseña más allá de las prácticas religiosas. Esto es lo que hace la iglesia. La diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que la iglesia enseña más allá de las prácticas religiosas. Nosotros no andamos con ritos y ceremonias y cuanta cosa por ahí, ¿verdad?, inclinándonos a otras cosas. No, nosotros tomamos la palabra, y es esta palabra la que trabaja en nosotros. Por ejemplo, él habló de las ofrendas de las limosnas ahí en Mateo 6 y 4. Estoy presentando, hermano, una contraposición de lo que es el judaísmo y de lo que es la iglesia, para que usted sepa de qué nos libró Dios. ¿Cómo es que Él formó este pueblo nuevo con nuevas prácticas? Estas obras son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice Mateo 6, del 1 al 4, guardaos de vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. Guardaos de hacer justicia, o sea, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En la iglesia no podemos andar jactándonos, hermano, de que somos espirituales. Yo he conocido personas de que en la iglesia son los más espirituales y son los que se han convertido en jueces. Ellos son tan espirituales que andan condenando a todo el mundo. No, el que es espiritual, hermano, en primer lugar, es humilde. En segundo lugar, saluda a todos los hermanos en la iglesia. En tercer lugar, no anda criticando a nadie ni señalando a nadie. Aquel me gusta, aquel no me gusta. Nada de eso. Es una persona que vive de acuerdo a Dios. Cuando pues des limosna, o sea, ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa. Cuando la iglesia ofrenda y todo, no hay que andar haciendo bulla. Yo doy esto, hermanos, yo doy aquí. ¿Cómo hacía el fariseo allá cuando estaba con el publicano? Yo pago los diezmos y son muchos dólares los que doy. Imagínense que hubiera habido dólares en el tiempo, ¿verdad? Pero hay gente que se dice, no, yo pago mis diezmos. Y es cierto, hay gente que por pagar sus diezmos, como decía el predicador que tuvimos acá, ¿verdad? Quieren controlar todos, hasta el pastor quieren controlar, porque dan sus $5 de diezmos, ¿eh? Qué tremendo. Bueno, aquí dice, no lo hagas, ¿verdad? Proclamar de que tú eres esto, que eres lo otro. No, Dios sabe que le estás sirviendo. La recompensa no viene del hombre, la recompensa viene de Dios. Porque por más que te jactes, lo que vas a conseguir es que te critiquen. Porque de todas maneras va a haber gente que no te va a querer, ¿verdad? Hay gente que, de todas maneras, uno no le va a caer bien. Si te pones aquí enfrente y ves el rostro de todos, tú vas a notar a quién le cae bien y a quién no. Pero tienes que tener control de ti mismo.
poder. El hecho de que veas a alguien ahí que le cae bien, pero el otro no le cae bien, no quiere decir que te vas a trastornar. Tú tienes que aceptar de que tienen sus sentimientos, ¿verdad? Allá ellos. Hay gente que está enferma psicológicamente, que todo el mundo le cae mal. Pero aquí dice que no seamos como los hipócritas. Allá en el templo habían unos recipientes de metal en forma tenían la forma de trompetas. Y como el trabajo era mucho para los sacerdotes, algunos llevaban las ofrendas vegetales y lo echaban en uno de esos recipientes. Otros llevaban sus sacrificios de animales y echaban la carne en uno de esos recipientes. Entonces iba hacia adentro. Los sacerdotes estaban recibiéndolo allá, adentro. Y habían otros recipientes de solo monedas, ¿verdad? Que llevaban y tiraban. Entonces los ricos llevaban sus grandes bolsotas y los hacían sonar, porque era de metal todo, y todo el mundo volteaba a ver, y aquello no paraba de sonar. Usted dice, ese sí está dando bastante, y aquellos volteaban a ver a todos lados a ver quién los estaba viendo. Mire. Fue ahí cuando Jesús vio a la viuda con las dos blancas, que ni bulla hicieron las blancas, ¿sí? Las tiró, y nadie volteó a ver porque ni bulla hicieron. Pero Jesús dijo, esta dio más que todos esos, porque ella dio todo lo que tenía, mas aquellos dieron de lo que les sobraba. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces la iglesia no está para practicar esas cosas, hermano. Somos un pueblo santo. Luego dice, más cuando, dice el versículo 2, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso quiere decir que no sea para que te jactes, sino con un propósito de bendecir la obra, de bendecir a tu prójimo, pero no para que tú te estés jactando. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Bueno, en el versículo 5 al 9 habla sobre la oración. Note bien cómo la iglesia realmente debe de orar. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Alguien dijo, el que en público hace las oraciones bien, pero bien largas, para que el mundo los oiga, los hermanos lo oigan. Qué bonito ora el hermano. Con qué poder ora el hermano. Dice, cualquiera que ora enfrente más de la cuenta es porque en su casa no ora nada. No ora nada. En cambio, aquel que ora mucho en su casa, ora aquí poquito, pero esa oración trae bendición a la iglesia. ¿Se da cuenta? Versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay gente que ayuna y dice, ya ayuné, ayer estuve, toda la semana estuve ayunando usted. Quiere que todo el mundo sepa que ayunó. Quiere que todo el mundo sepa que anoche se le pasó orando todo el tiempo, toda la noche ahí. Y hasta bien lo testifica. Hermano, eso no es para testificar. ¿Qué le interesa a los hermanos que tú estés orando? A nadie le interesa. Ese es tú y Dios. Entonces Dios lo va a revelar en público a través de tu comportamiento, de tu amabilidad. Porque cuando tú dices, yo oro mucho, mis hermanos, la gente va a esperar que tú los ames. Y que de repente andes ahí discriminando y pasa alguien a tu lado y no lo saluda. Y este es de mucha oración y miren cómo ni saluda a los hermanos. Y dice que ora mucho. Mejor cállate. Y si es que oras, el Señor te lo va a recompensar en público. De alguna manera el Espíritu Santo te va a guiar. Pero no andes diciendo
Con el hecho de que digas que oras mucho, no te va a volver más espiritual que nadie. Hay que tener mucha sabiduría. Pero, ¿en qué manera hay que orar? Dice el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Él les da el modelo, cómo poder entrar. Decía nuestro hermano anoche que esto es tocar la puerta, ¿verdad que sí? Y entrar. Ahora, otro punto importante acerca de Jesús cuando está formando su iglesia es que su estilo de vida no estuvo apegado tanto a los ritos y ceremonias, pero sí estuvo apegado a las responsabilidades de un judío. Cristo asistió a las fiestas judías, 3 fiestas que se tenían que estar presentes allí: los tabernáculos, la Pascua y el Pentecostés. Era obligación de cada judío estar presente en estas 3 fiestas, ahí en Jerusalén. Pero lo que Cristo hizo, hermano, fue que incrementó una práctica diferente en la oración. Por eso la iglesia no espera la hora de la oración. Es diferente. Los judíos, los musulmanes, tienen su hora de oración 3 veces al día, 5 veces al día otro. El judío tenía 3 y quizás los tienes ahora practicándolos con los ortodoxos. Pero vemos nosotros que en la mañana la hora de oración, a mediodía la hora de oración y por la tarde a las 3 la hora de la oración. Ellos no tenían que perderse esta hora de oración. Pero Jesús no anduvo esperando estas horas de oración. Él empezó a enseñar a sus discípulos que hay que orar en todo tiempo. La iglesia ora en todo tiempo. Usted está manejando su carro y está orando. Usted no está esperando la hora de oración. Usted está en comunión con Dios siempre. Entonces, esta es la iglesia. Nos libró Dios de todo esto para que vivamos continuamente. Pensemos que cuando Jesús se bautizó ahí en Lucas 3:21, el Espíritu Santo descendió sobre él porque los cielos se abrieron. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús cuando el Espíritu Santo descendió sobre él? Saliendo de las aguas. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí entonces? Orando. El cielo se abrió. Él no esperó que se llegara la hora de oración. Cuando venga la hora de oración voy a ir a orar. No. Salió de las aguas en ese momento que Juan el Bautista lo bautizó y empezó a orar y el cielo se abrió. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Si vemos en Lucas 11:1, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. No era la hora de oración. No estaba en el templo. Estaba en un lugar, allá retirado, orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él estaba orando. Los discípulos veían que él oraba. Ahora, ¿será que los discípulos no sabían orar? Ellos podían orar, claro que sí. Ellos tenían ya la práctica de la oración. Pero la manera en que Jesús oraba, ellos notaron que era muy diferente. Y le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Porque Jesús oraba. ¿Dónde más oró Jesús? En Lucas 6:12. Cuando eligió sus 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar. No fue al templo. ¿A dónde fue? Al monte. Porque aquí le dijo Jesús a la mujer samaritana: mira, mujer, la hora viene y ahora es en que ni en este monte ni en Jerusalén se vendrá a adorar, sino que mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, en donde quiera que se esté. En Mateo 26:39, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, él oró ahí también. Dice que yendo un poco delante se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
La iglesia ahora es un pueblo de obediencia. Tiene que depender de Dios. Ahora, él aconseja cómo debemos de orar, ahí en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando. Esa es la manera en que la iglesia tiene que vivir. Velando, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Otra cosa que Jesús hizo fue manifestar su superioridad sobre la teología de los líderes judíos, sobre los doctores de la ley, sobre los escribas. Ellos se quedaban sorprendidos de la manera en que Jesús enseñaba. Ahí en Mateo, o sea, cuando nosotros vemos en Mateo 5 la manera en que él enseñaba, todos se quedan sorprendidos con la autoridad con que él enseñaba. Nicodemo, hermano, lo reconoció. Él reconoció que Jesús era un maestro. Enseñó para entrar en el reino de Dios es por medio del nuevo nacimiento. Cosa que no estaba en la teología del judaísmo. Nicodemo, si lo hubiera sabido acerca de eso, hubiera dicho: oh, sí, maestro, es cierto, estoy de acuerdo contigo. No, él ignoró. Él quedó pasmado cuando Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo? Un gran maestro, que más tarde le dice Jesús: tú siendo maestro de Israel, no sabes esto. No estaba esto en la teología del judaísmo, pero sí ahora está en la teología de la iglesia, tanto en aquellos judíos que han creído en Jesús como en los gentiles que hemos creído. El nuevo nacimiento no estaba en la teología del judaísmo. Otro punto importante es que Jesús, hermano, no tomó el concepto de ser hijo de Abraham. Nosotros, como la iglesia, no andamos diciendo que somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Hemos sido injertados en el buen olivo de la promesa de Abraham, pero no somos hijos de Abraham, aunque Pablo dice que los que somos de fe somos hijos de Abraham. Es una forma de decir que tenemos los mismos privilegios, la misma naturaleza que tuvo Abraham de haber creído en Dios por la fe. Mateo 3, 8 al 10 dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, le dice Juan el Bautista a los que van allí a bautizarse. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En Juan 8:39 respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham, le dicen los judíos. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En Juan 5, del 17 al 18 dice: y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿A quién estaba amando Jesús padre? A Dios, no a Abraham. Por esto, dice el versículo 18, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo o quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Por eso lo querían matar. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y tú cuándo has dicho que eres hijo de Abraham si eres un judío? Pero Jesús les dice: es que antes de que Abraham fuese, yo soy. Él es el creador de Abraham. ¿Cómo él va a decir que va a ser hijo de Abraham? Entonces Jesucristo hizo la diferencia entre los hijos de Abraham y los demás israelitas también, hermano. Cristo sanó a un leproso en Mateo capítulo 8, del versículo 1 al 4, y lo mandó con el sacerdote. Es el primer milagro que Mateo presenta, porque la lepra es tipo del pecado y Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero vemos nosotros ahí en Lucas 19 que él hace la diferencia entre lo que es un descendiente de Abraham y un descendiente de otros que están dentro de Israel, pero dice el apóstol Pablo que no todos los que son israelitas son hijos de Abraham. ¿Se da cuenta? No todos.
sino que los que vienen de Isaac. Cuando Cristo andaba en su ministerio, Él pudo detectar quiénes eran los descendientes de Abraham y no los dejaba a un lado, les hacía el milagro. Zaqueo era un descendiente de Abraham. Por eso cuando Jesús lo vio arriba en el árbol, le dijo: Zaqueo, date prisa, bájate de ahí, porque es necesario que pose yo en tu casa. Si él no hubiera sido hijo de Abraham, Jesús no le hubiera hablado de esa manera. Pero vea lo que pasa ahí en Lucas 19, 8 y 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero eso dice: a lo suyo vino. ¿Cuál es lo suyo? Los hijos de Abraham. ¿Se da cuenta? Pensemos en la mujer encorvada que estaba allá en la sinagoga en Lucas capítulo 13, versículos 15 y 16. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, no te vieron como él dice, de esta mujer que estaba encorvada, ¿verdad que sí? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Por qué Jesús está haciendo ese trabajo? Porque detecta que son hijos e hijas de Abraham. Por eso dice la Biblia: conoce el Señor a los que son suyos, ahí en Mateo, en 2 Timoteo. Conoce el Señor a los que son suyos. De todos los que estamos acá reunidos, Dios sabe quién es de Él y quién no es de Él. Y al que es de Él, Dios lo va a bendecir siempre. Lo va a prosperar, lo va a llenar más de su Santo Espíritu. Porque hay mucha gente que llega a los cultos y pasa el tiempo y nunca se llenan del Espíritu Santo, porque Dios no los reconoce. El Espíritu Santo no los toca porque no conocen a Dios todavía. Podemos todos estar. Cristo andaba en medio de todos los israelitas, pero no podía ver a un descendiente de Abraham porque lo sanaba, reprendía el demonio, hacía algo por él, lo reconocía de inmediato. Por eso dice Gálatas 3:7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dios anda buscando personas de fe dentro de las iglesias. Entonces Jesucristo mismo, hermano, hizo algo tremendo que se lo dio a la iglesia. Manifestó un poder sobrenatural sobre los demonios. En ese tiempo había muchos exorcistas en el pueblo de Israel. Pero la manera en que Jesús empezó a reprender los demonios, todos empezaron a maravillarse y empezaron a decir: no, saca los demonios en el nombre de Belcebú. ¿Por qué? Porque aquellos cobraban, pero Jesús no cobraba nada. Aquellos tenían cierto poder y hacían ciertos ritos y hacían tanta bulla para reprender un demonio, y Jesús solamente le decía: ¡sal de él! Y salía el demonio. Dice Mateo 7, 28, Mateo 12, del 22 al 28, que entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La iglesia, Dios le ha dado esa autoridad de sanar enfermos y echar fuera demonios. Cristo estaba formando la iglesia acá. Cristo mismo tenía autoridad sobre la naturaleza. Ahí en Mateo 8, del 23 al 27. Se levantó una gran tempestad y Cristo la calmó en ese mar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que en el judaísmo no había unidad de hombres y mujeres. Pero cuando se formó la iglesia, en el libro de los Hechos encontramos que las mujeres tenían
el privilegio de estar juntamente con los hombres alabando al Señor. Es más, ahí en Hechos capítulo 12, versículo 11, tenemos a una mujer que ofreció su casa. Y ahí se juntaban los hombres y las mujeres para adorar a Dios. Ellos no se podían reunir si no iban a las sinagogas o al templo. Pero Cristo trajo una nueva forma de adorar a Dios. Ya no conforme a los ritos y ceremonias, sino a la guianza del Espíritu Santo. Había milagros. Las enseñanzas en la iglesia son muy diferentes. Porque los judíos enseñaban en la cátedra de Moisés. Mateo 23, 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Juan 5, 45 y 46 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Luego en Juan 9, 27 al 29 dice: y él le respondió: yo ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Esto lo están diciendo al ciego que Jesús sanó. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a mire que respectivamente hablan, con respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Mire lo que hace la ley, enceguece. Entonces, Cristo, hermano, enseñaba no conforme a la cátedra de Moisés, sino a las palabras que Dios, su Padre, le había dado. Él dice: las palabras que me diste, yo se las he dado. Y esto, hermano, vemos nosotros también que entre los judíos nadie podía enseñar la palabra si no era doctor en la ley, si no era escriba. Solamente los doctores de la ley, solamente los escribas, solamente los fariseos podían enseñar la palabra. Pero ¿qué hizo Jesús? Tomó pescadores, hombres sin letras, que cuando hablaban la palabra, la tierra temblaba, que el Espíritu Santo se derramaba. Ponían sus manos sobre los nuevos convertidos y eran bautizados con el Espíritu Santo. El judaísmo nunca hizo esto, mucho menos en el lado de los gentiles. Pero cuando Dios unió a judíos y a gentiles que creyeron en Jesús, les dio el mismo poder, de tal manera que venía el judío, ponía sus manos sobre el nuevo convertido y era bautizado con el Espíritu Santo. Venía el gentil convertido y ponía sus manos sobre los nuevos convertidos y era bautizado con el Espíritu Santo. La misma fe, el mismo poder, el mismo Dios, la misma unción, el mismo Espíritu Santo. Por eso dice Pablo: una misma fe, un mismo Dios, solamente un bautismo. No hay división entre los judíos y gentiles que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. De ambos pueblos hizo uno. Por eso es que esta predicación del Evangelio es la predicación que tiene poder. Por lo tanto, hermanos, nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo una gracia que Cristo ha establecido. ¿Cuánto decimos un aleluya? Gloria al Señor. Póngase de pie y damos gracias a Dios por esto.